Hola amigos, ¿qué tal? En el día de hoy quiero daros a conocer que la firma nipona Yaesu ha presentado un nuevo producto. Se trata de la FTM210, una radio móvil de banda dual VHF-UHF de 50 vatios de potencia. A falta de confirmación de todas las especificaciones por parte de la compañía, la marca nos ha dado un avance de su recién llegado. ¿Qué os parece si os presentamos las características principales, pero no conocíais el canal? Bueno, pues tienes la oportunidad de estar al día suscribiéndote y apoyando al vídeo con un me gusta. Ahora sí, comenzamos. La nueva FTM200D es una radio C4FM multifuncional de un solo receptor. ¿Y qué quiere decir? Pues que aunque tengamos un VFO primario y un VFO secundario, como se ve en la fotografía que os estoy mostrando, solamente vamos a poder escuchar la frecuencia del VFO o memoria seleccionada. Otra característica es que está equipada con el FACC o Funnel Air Convection Conductor, que traducido es la nueva forma de refrigerar estos equipos móviles, así como en el FTM300, que absorbe por la parte delantera el aire frío, canalizándolo por las partes a refrigerar y expulsándolo por la parte trasera con el ventilador. Este sistema lo que hace es optimizar la refrigeración de los componentes que mayor calor desprende dirigiéndolos y creando un conducto o flujo de aire que pasa a través de ellos para un enfriamiento más optimizado. Esto es especialmente relevante si tenemos el equipo, por ejemplo, en un sitio de difícil acceso o en un vehículo, en un rack, etcétera, etcétera. Han incluido un altavoz de 3 vatios de potencia, adaptado, pues según dice la marca, para las comunicaciones radio. Pero bueno, eso habrá que escucharlo. También tiene una pantalla a color de 2 pulgadas que provee una alta visibilidad en condiciones de mucha luz y que resalta también la frecuencia seleccionada en uso, con los colores blanco, azul o rojo, según queramos. El panel frontal es desmontable, como en versiones anteriores de esta radio móvil, para poder colocar el controlador en una zona más accesible o simplemente tener un terminal radio en otro sitio. Luego hablaremos un poquito más de eso. También soporta la función Bluetooth, pero de forma opcional, mediante el accesorio que se vende por separado, el BU4, que ronda actualmente entre unos 40 o 50 euros aproximadamente, dependiendo de las tiendas o distribuidores que elijas. ¿Por qué es una opción? Bueno, Yaesu cree que para rebajar costes y poder acceder de una forma más fácil a esta radio, no incluir el Bluetooth hace que sea más barato. Y no todo el mundo, pues se supone que va a hacer uso de esta función, pero ¿qué más le daba a Yaesu dejarlo de serie, no? Bueno, para hacer uso de este Bluetooth, Yaesu tiene su micro auricular, el manos libres que tiene Yaesu, el modelo SMB T10, creo recordar, pero pueden usarse otros modelos más comerciales y mucho más baratos, aunque la propia Yaesu dice que no todos estos adaptadores son compatibles. Otra de las nuevas funciones incluidas en la radio es la PMG o Grupo Primario de Memorias, que permite a la FTM200D monitorizar 5 frecuencias indistintamente del VFO o del canal de memoria en operación. Este PGM puede ponerse en modo automático o manual. En cuanto al número de memorias, son un total de unas 1104 canales programables con hasta 16 caracteres alfanuméricos para poder etiquetarlos como mejor queramos. Y haciendo una referencia a la memoria, la FTM200 dispone de una función MAG o autoagrupamiento de memorias. ¿Esto qué quiere decir? Pues que la radio solo agrupará frecuencias dentro de un mismo rango y las dejará disponibles, todas ellas en un apartado especial, en un banco de memoria dedicado. Bueno, os pongo un ejemplo, todos tenemos frecuencias guardadas según vamos descubriendo repetidores, canales simples, con los que charlas con, yo qué sé, con nuestros colegas, comunicaciones del aeropuerto más cercano, etcétera, ¿no? Y no siempre están ordenadas estas memorias. Pues la radio con la función MAG nos hace esta tarea y nos agrupa todas estas frecuencias bajo un mismo banco que se llamará, por ejemplo, banda aérea, repetidores, simplex, satélite. Bueno, habrá que verlo cuando lo tengamos en la mano el equipo. Una cosa te quiero decir, si te está gustando el vídeo, ayúdame dando un like y así más gente podrá descubrir el contenido del canal. Sigamos. Al ser un modelo digital de Yaesu, implementa las mejorías de Fusion 2 dentro del modo C4FM con distintas características. Por ejemplo,
El AMS o selección automática de transmisión, es decir, que la radio automáticamente cambia entre analógico y digital según las señales recibidas en la frecuencia en la que te encuentres o en el canal memoria seleccionado. De esta forma, si estando en una conversación digital alguien llama en analógico, no tendrás que tocar ningún botón para poder contestar a esa llamada. Apretas el PTT y listo. Operación con los filtros de GID, pues como viene siendo normal en una radio C4FM, que son una especie de subtonos digitales tanto en recepción como en transmisión. También tiene la función de navegación inteligente. Y una cosa muy curiosa es que la FTM200D, siendo una radio de un solo receptor, puede controlar la red de WireX, cosa que la versión anterior de la FTM100 no era capaz de realizar. Además, uniéndolo a un HRI 200, podemos convertirla en un PDN o nodo digital portátil, siempre y cuando tengamos los cables para ello, que por supuesto también son opcionales. Al ser una radio móvil, alguna vez puede que tengamos que ajustar a algún parámetro mientras conducimos, pero por favor no hagáis esto porque eso es bastante peligroso. Para ello lleva la función CFL o lista de funciones personalizadas. Podemos personalizar los menús rápidos, como por ejemplo la potencia, los subtonos, el modo repetidor, el escáner de memoria y un sinfín de funciones dentro de los menús. Y así hasta un total de 8 funciones cualesquiera. Esto ahorra mucho tiempo y evita distracciones al volante. Dentro de esas 1104 memorias están repartidas de diferentes formas. 5 en canales home o frecuencias de llamada. 50 en juegos de memoria de búsqueda, que esto da una versatilidad enorme a la hora de escanear una banda deseada. 999 canales de frecuencia básica donde podrás guardar, pues yo que sé, la frecuencia de los repetidores o lo que te venga en gana. Y también uno incluye una función en el VFO para omitir bandas en las búsquedas. Se incorpora también como novedad la función High Speed Band Scope, la cual te muestra en pantalla una cascada o waterfall o algo parecido de alta velocidad de 61 canales siempre y cuando estemos dentro del VFO, que serán 30 por arriba y 30 por abajo, o de 21 canales si nos encontramos en los modos de memoria, 10 por arriba y 10 por abajo, que es bastante interesante para poder ver de un vistazo si hay comunicaciones cercanas a la frecuencia seleccionada. Otra función incluida es la transferencia al VFO de las características de un canal memorizado. ¿Esto qué quiere decir? Pues que seleccionamos una memoria cualquiera y las transferimos al modo VFO, con todos los datos guardados, por si queremos modificar el tono, la potencia, el squelch o lo que tengamos que modificar, sin modificar la propia memoria guardada, simplemente con un toque de botón. Una mejora incorporada es el GPS, que es de nueva tecnología y ha sido mejorado con 61 canales de recepción de señal, siendo más preciso y más rápido a la hora de fijar la posición al encender el transceptor, pero que además, si queremos, podemos añadirle un GPS externo. La nueva FTM200 incorpora la grabación de la recepción y de la transmisión en el audio de una tarjeta SD que no viene incluida y siendo una capacidad máxima de esta tarjeta de 32 GB, siendo esta última característica anunciada por la compañía japonesa. En cuanto al contenido de la caja, pues vamos a verlo, ¿no? Viene con el modelo de micrófono SM85D, el mismo micrófono que trae la radio FTM300D, el mismo. Un soporte de montaje para la radio, un soporte para el frontal de operación, un USB de actualización de firmware y atención, que no es el mismo que el de programación que se vende aparte, los cables de alimentación, el manual de instrucciones y, como habíamos comentado antes, trae 2 cables de unión del frontal a la radio. Uno muy corto, para dejar el frontal acoplado al propio transceptor, y otro de 3 metros aproximadamente por si quieres instalar el panel de control alejado de la radio, cosa que está muy bien porque a veces este cable hay que comprarlo aparte. En cuanto a las especificaciones anunciadas, no son muchas y no hay mucho detalle. Los rangos de frecuencia en recepción son en la banda aérea de 108 a 137 MHz, en VHF correspondiente a la banda de radioaficionados de 137 a 174 MHz y de 174 a 400 MHz, y en UHF de 400 MHz a 480 y de 480 a 999.995.
Para la transmisión, pues estamos dentro de los rangos de radioaficionado en VHF de 144 a 146 MHz en Europa y 144 y 148 MHz en Estados Unidos, y en 430, 440 en Europa y 430, 450 en Estados Unidos. Cuento con un circuito de doble conversión super heterodignia. Tres potencias de transmisión, 50, 25 y 5 vatios, que corresponden a alto, a medio y bajo. Un peso de 1,1 kilos del conjunto completo. El precio, según distintas páginas web, tanto americanas como europeas, está listado entre unos $399 americanos o 350 euros aproximadamente. Y todo esto antes de la fecha de lanzamiento oficial, que esperemos que bajen antes, ya que el precio es muy similar a la FTM 300D con la mitad de opciones. Y hasta aquí podemos leer, y esto lo he presentado hasta el día de hoy. Ya eso ha anunciado este equipo para el mes de marzo o abril de 2022 para los Estados Unidos, y que en Europa todavía está por confirmar la fecha. Mi opinión sincera de este equipo es que es una actualización del FTM 100, con algunas mejoras en cuanto al manejo de la radio. Han añadido la función WiresX y poder controlar un repetidor o nodo remotamente, ya que la versión anterior no tenía esa capacidad. No permite crossband, ya que solo tiene un receptor. Es un equipo digital C4FM, simple, ligero y muy completo para una persona que no quiere complicarse la vida y que quiere introducirse en los modos digitales de mod más actuales. Me gustaría ofreceros más datos, pero hasta la fecha no hay nada más disponible. Estaremos atentos a posibles noticias de este transceptor, sino antes recordaros que si os ha gustado me regaléis un me gusta y así podéis seguir haciendo contenido de mayor calidad. Suscríbete si no lo has hecho y hasta la próxima.